bendiga. Nos alegramos que podamos hoy nuevamente reunirnos para estudiar un poco más de tu palabra. Queremos dar la bienvenida a Darío y su familia que nos acompaña hoy del sur. El Señor les bendiga, qué bueno que nos puedan acompañar. Avanzan también que nos acompañan nuevamente hoy. El Señor les bendiga, además nuestro hermano Mario que nos están acompañando para poder juntos entonces estudiar la palabra del Señor. Vamos a ir en oración primero para que sea el Señor guiándonos, dirigiéndonos en este estudio y podamos profundizar nuevamente en la palabra del Señor. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias. Esta mañana, Señor, es un momento que tú nos das para poder meditar en tu palabra, para poder aprender de ella, para poder reflexionar, Señor, en torno a tus verdades. Queremos darte las gracias porque tú eres quien nos da el descanso, Señor, quien renueva nuestras fuerzas, quien cada día, Señor, está guiándonos en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo esta clase, ayudándonos a entender cada una de las cosas que veamos, Señor, que lo que pueda ser complejo pueda hacerse simple, para que cada uno de nosotros logremos entender, comprender y aplicar estas verdades a nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres bondadoso, gracias porque tú eres, Señor, misericordioso. Pedimos y oramos, Señor, por todos los hermanos enfermos que tenemos, Señor, por los que están en dificultades, para que tú, Señor, también ayudes a cada uno de ellos, Señor, los fortalezcas, los auxilies, Señor, en sus debilidades, y todos, Señor, podamos meditar y aprender cada día más de tu palabra. Rogamos, Señor, tu guía, tu dirección, y te damos, Señor, las gracias por todo esto. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, estamos en una serie de estudios, ya para ponerlo un poco en contexto, que son las Escrituras. Ya es el tema general, el tema que hemos estado viendo de forma larga. Ya con nuestro hermano Marcos hemos estado viendo qué son las Escrituras respecto a la revelación general, vimos, ¿cierto? Y respecto a la revelación especial. Ya explicamos todo eso. Si es que usted no ha podido estar o verlo, se sube, por eso lo grabamos, ¿cierto? Para que puedan también profundizar, si es que a ustedes así les parece, para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y la semana pasada empezamos con lo que es la idea del canon, ¿ya? El canon, ¿cierto? Que es finalmente la definición más simple y más básica de lo que sería el canon, sería la regla de medir, ¿ya? Esa es la idea de lo que es canon, ¿cierto? Una regla de medir que en los primeros siglos del cristianismo se usó para decir esta es la lista oficial de libros, ¿ya? Esta es la lista oficial de libros. Y de ahí, ¿cierto? Deriva entonces esa lista en la cual en el mundo cristiano hay ciertos desacuerdos, ¿ya? Hay ciertos desacuerdos que nuestro hermano Marco ayer expuso, la semana pasada expuso, ¿cierto? De forma general, y está especialmente en el tema del canon del Antiguo Testamento que vio nuestro hermano la semana pasada, y hoy vamos a ver, Dios mediante, el canon del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, para recordar un poco y ver si es que tienen también, obviamente, alguna pregunta de lo que puso o expuso nuestro hermano Marcos, vamos entonces a hacer un breve resumen para recordar, ¿ya? Vimos, hermano, entonces que el canon del Antiguo Testamento fue establecido de una forma diferente, o tiene un orden diferente a como nosotros tenemos nuestro libro, ¿cierto? Si uno abre su Biblia, la que tenemos hoy en nuestras manos, ¿cierto? Vamos a encontrar que la forma de dividir la Biblia es una forma diferente a lo que tenían los judíos. Para nosotros el Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales, ¿cierto? Los profetas mayores y menores. Esa es la forma que nosotros dividimos el Antiguo Testamento, y llegamos a la conclusión que son ¿cuántos? No, del Antiguo Testamento, ¿cuántos son? 39. 39, ya, correcto, ya, ¿cierto? 39. Uno llega a la conclusión y contando los libritos, ¿cierto? Dice son 39, ¿ya? Pero cuando uno va al canon de los judíos, si uno hace la cuenta, ¿ya? Y aquí no sé si sepan la respuesta, pero la dio nuestro hermano Marcos, son 22 o 24 libros, ¿ya? Hay cierto desacuerdo ahí. ¿Pero por qué? ¿Ya? Esa era la pregunta que nuestro hermano trataba de resolver. ¿Por qué para los judíos es diferente que para los cristianos? ¿Qué cambió en el camino? ¿Por qué tenemos una versión diferente de las Biblias? ¿Ya? Para los judíos la Biblia del Antiguo Testamento se llama el Tanaj, ¿ya? Así lo llaman ellos, ¿ya? Le llaman el Tanaj. ¿Por qué? Porque está derivado de la forma triple de dividir la Biblia, ¿ya? Nuestro hermano Marco les dijo que es cierto, ellos dividen que es la Torá, Nevi'im y Ketuvim, ¿cierto? Que puede ser con J con K, ¿eh? Pero vamos a ponerle... ¿Ya? Estos nombres raros, la Torá ya sabemos que es, digamos, el Pentateuco, ¿ya? ¿Cierto? Los 5 primeros libros, después le llaman Nevi'im a los profetas y Ketuvim a los salmos, ¿ya?
Esta era la forma triple de dividir la escritura para los judíos. Entonces ellos, los libros que nosotros dividimos en dos, como Samuel, ¿cierto? Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Crónica, Segunda Crónica, Primera Reyes, Segunda Reyes, ellos eran un solo libro. Los profetas menores eran un solo libro. Entonces cuando hacemos la cuenta, o cuando ellos hacían la cuenta, llegaron a la conclusión de que habían 22 o 24 libros. ¿Ya? Diferente a nosotros, que son 39. ¿Por qué? Porque la división que nosotros tenemos, como explicaba nuestro hermano Marcos, es una división diferente. ¿Ya? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a leer un versículo, Lucas capítulo 24, versículo 44, si alguien lo puede buscar y leer. Lucas 24, 44. Sí, y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya, fíjense ahí Jesús, ¿qué está diciendo? Está diciendo, ¿cierto?, que se cumpliera todo lo que está escrito de él, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hay una triple división, ¿cierto? Esa triple división es la forma en que los judíos ordenaban la escritura. Y por eso, como decía nuestro hermano Marcos, ¿cierto?, llegan a 22 o 24 libros. Pero nosotros, los cristianos, no heredamos el orden de ahí necesariamente, y ahí es donde entra la discusión, ¿cierto?, sino que dice que le damos nosotros el orden de, esto significa la Septuaginta, ya no lo voy a escribir porque nombraban la Septuaginta o la versión de los 70. Y quiere decir que fue una traducción del hebreo al griego, y esa traducción incluía libros que son los que nosotros llamamos deuterocanónicos o apócrifos, ¿ya? Depende de cómo le quieran llamar. En nuestra confesión habla de que se rechazan los apócrifos, por ejemplo, ¿cierto? Rechazan los apócrifos, ¿ya? Entonces de esa versión, las Biblias que nosotros tenemos de este orden vienen en nuestra Biblia. Ellos hicieron ese orden, en esa traducción, y por eso nosotros heredamos nuestra Biblia. Y por tanto nosotros heredamos, ¿cierto?, 39 libros. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso más o menos, te estoy obviamente explicando en resumen lo que la clase que dio nuestro hermano Marcos. El debate es el siguiente, ¿ya? Porque hasta aquí entendemos. El debate es, ¿deberíamos incluir o no deberíamos incluir los apócrifos? Esa es la discusión. Los católicos romanos y los ortodoxos dicen que deberíamos incluirlos. ¿Por qué? Porque estaban aquí. Y si nosotros le damos nuestras Biblias en la Septuaginta, la lógica es que deberían estar aquí, ¿cierto? Esa es lo que llama la lógica. Pero los protestantes, desde Lutero hacia adelante, dijeron que el orden que había en el canon judío era este. Ciertamente le damos de ellos el orden eso, pero los libros oficiales o reconocidos por la Iglesia deberían ser los que los judíos aceptaban. Los judíos aceptaban los 39 del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y ahí se arma el debate. ¿Ya? Esa es la discusión de fondo que hay sobre el canon del Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Me explico? Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, adelante. La idea de la clase es que puedan preguntar si es que algo no se entiende. ¿Sí, hermano? No solamente para poder complementar ahí con respecto al tema del canon del Antiguo Testamento, de la Torá el Nevi'im y el Querubín, que también ahí se genera también una controversia, porque están los judíos hebreos antiguos y los judíos que son de la diáspora o que son los después del exilio, en donde también, producto de perder, obviamente, debido a las invasiones y perder muchos de los escritos que ellos tenían, nuevamente volvieron a reinscribir y ahí también empezaron a agregar también algunos otros libros, pero que también después se definió como que si estaban o no estaban, pero era más que nada como para poder complementar con eso. Sí, claro, depende de muchas más cosas, pero estamos tratando de simplificar el tema para que vean el problema, digamos así, que hay sobre el tema del canon y el debate que sigue abierto, ¿verdad?, al día de hoy todavía. Ahora, ¿por qué no se siguió el Tanaj? ¿Por qué no seguimos por eso? Porque si es bueno, si es correcto, si estamos apuntando ahí, ¿por qué no seguimos entonces? Porque los cristianos, cuando pasan del mundo hebreo, cuando el cristianismo empieza a expandirse, cambia la lengua, cambia el griego. Entonces tú tenías gente que no leía hebreo, gente que necesitaba entender la Biblia, entonces ¿qué hicieron? Tradujeron. Hicieron una traducción. Claro.
¿Para qué? Para que el pueblo pudiera acceder a leer la escritura. Pero en esa traducción incluyeron los apócrifos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿está bien que lo hayan incluido? Y aquí en la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, siempre hubo dos opiniones. Por ejemplo, Jerónimo, que se le llama, o San Jerónimo como le dicen, él opinaba que decía que podemos leer los libros apócrifos como libros históricos, así como, para ponerlo en términos de día, como ustedes lo leen a Charles Spurgeon, o a John Piper, o a Pacar, o a cualquiera que lo lea, lo puede leer como un libro que puede edificar, pero no un libro inspirado. Eso decía Jerónimo. Por otro lado, San Agustín decía que él pensaba que los libros sí eran inspirados y que tenían que incluirlo. Entonces esas dos opiniones discutieron en el tiempo. Y ahí hasta el día de hoy siguen discutiendo. ¿Entiendes? Pero los protestantes seguimos la línea que creemos que en verdad el canon judío. El canon judío son los 39. Ahora, ¿podemos leer los libros apócrifos? ¿Es malo leerlos? No necesariamente, es un documento histórico. Ya, yo siempre le digo a la gente, está en internet, uno puede buscarlo, descargarlo y leerlo. Los macabeos, ¿cierto? Todos los libros que existen, que son los más conocidos, uno puede leerlos y estudiarlos, pero hay que considerar que no son libros inspirados. ¿Ya? Hermanos. Sí, solamente como para dar relevancia e importancia también a la, podríamos decir, como a la tradición con respecto al tema de los concilios. También de alguna otra forma, producto de las herejías que iban naciendo entre el primer siglo y el segundo siglo, también se dio el tema de poder definir cuál era el canon de las escrituras, que son de alguna otra forma los libros que hoy en día nosotros tenemos en la Biblia. Entonces igual como darle relevancia a eso, porque es sumamente importante el tema también de la tradición y también el tema de lo que son el tema de los concilios. Claro, la tradición como, bueno, ahí estamos volviendo para las clases hacia atrás, pero ahí vimos que la tradición para los primeros cristianos fue importante, ¿ya? Fue importante porque también ayudó a discernir cuáles eran las cosas correctas, o cuál era la forma correcta de interpretar algunas cosas, como decía el hermano, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, viendo la tradición, ya expliqué que hay diferencias, ya siempre en el mundo evangélico la tradición lo vemos como negativo, pero hay una forma de tradición de verla de forma positiva, ¿ya? Y la misma escritura lo fundamenta, ¿ya? Ya vimos eso, pero solo para recordar lo que dice nuestro hermano, la tradición junto con los concilios ayudaron después a discernir y a entender qué libros deberían ser considerados bien y cuáles deberían ser también desechados, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta, mis hermanos? Eso es en verdad el resumen de la clase que dio nuestro hermano para recordar y entrar entonces al canon del Nuevo Testamento. ¿Comentarios, preguntas? Ya. Bueno, el Antiguo Testamento, como vimos, tiene su complejidad. Ustedes pueden seguir leyéndolo. Hay libros, siempre si uno quiere profundizar. Uno famoso es de F.F. Cruz, el canon de la Escritura. Ahí ese es un libro que profundiza todo este debate, igual si es que alguno de ustedes quiere profundizar más, ¿ya? Pero hoy vamos a ver entonces el desarrollo del canon del Nuevo Testamento, ¿ya? Y para verlo tenemos que ver que fue, al igual que el Antiguo Testamento, una evolución histórica. O sea, no es que inmediatamente los libros llegaron, se escribieron y ya toda la iglesia dijo, ya, estos son los libros inspirados, ya. Sino que tuvieron que la iglesia, guiados por el Espíritu Santo, como Jesús prometió en la Escritura, discernir. Tuvo que ser guiado por el Señor para poder saber qué libros realmente eran libros inspirados y qué libros no eran inspirados, ¿ya? Entonces podemos dividirlo en ciertas etapas, ¿ya? Vamos a ponerlo así, ¿ya? La primera etapa es cuando los libros o las cartas de Pablo y los demás estaban circulando entre las iglesias, ¿ya? Vamos a leer algunos versículos. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 al 16 y Colosenses 4, 16. Repito, 2 de Pedro 3, capítulo 15 al 16 y Colosenses 4, 16. Colosenses 4, 16. Ya. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de la Odisea. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Ya, fíjense, si toman atención lo que leyó el hermano, llegaba una carta a la iglesia, y es una de las cosas que siempre olvidamos. El primer siglo no tenía esto, no teníamos. ¿Qué se hacía? Llegaba una carta, se le pasaba a una persona, la persona se paraba, todo en silencio, y se leía la carta. Y eso era escuchar la palabra. Y así los hermanos escuchaban la palabra. Y
¿Y qué tenían que hacer para decir meditar en la semana? La memoria. Escuchar, memorizar. Escuchar. Por eso la memoria en el mundo antiguo era muy, muy importante. Ya, hoy se ha perdido porque nos acostumbramos a la tecnología. ¿Ya? Pero en ese tiempo era muy importante que se leyera la carta, y tú escuchabas la carta y tratabas de retenerlo. Y eso lo repetías, lo memorizabas, lo repetías, lo memorizabas. ¿Ya? Entonces dice ahí Pablo, ¿cierto? Cuando lean esta carta, después mándenla a otro lugar para que la sigan leyendo. Eso es lo que se llamaba cartas circulares. Las cartas andaban circulando de una iglesia a otra iglesia, a otra iglesia, y así los hermanos entonces recibían la palabra del Señor. ¿Ya? Esa era la forma de que la escritura iba pasando de mano en mano. Entonces ellos ahí iban escuchando, iban diciendo, ya esto dice el apóstol Pablo, esto dice el apóstol Pedro, y entonces, ¿cierto?, obedecían a lo que decía la palabra del Señor. Ya, veamos el otro versículo, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Amén. Dice, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, y en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes o inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Ahí nuevamente, fíjense, Pedro está diciendo Pablo en sus diversas cartas, ¿cierto? Y ahí admite, dice, bueno, hay cosas que son difíciles de entender, o sea, no todo es totalmente claro, la gente tenía que masticar, meditar, entender lo que se decía. Entonces dice, bueno, hay cosas que son difíciles de entender. Sin embargo, había varias cartas, no sabemos cuántas cartas, pero Pablo, en el proceso que iba viajando, haciendo los viajes misioneros, plantando iglesias, discipulando, escribía cartas y esas cartas iban circulando por todos los lugares y los hermanos y la iglesia iban leyendo esas cartas. ¿Ya? Eso se le llama, hermanos, las cartas circulares. O sea, las cartas iban circulando por las distintas iglesias, por las distintas comunidades, y así la gente escuchaba y entendía lo que es la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo podemos saber qué cartas circulaban o qué evidencia tenemos para decir qué cartas son las que probablemente tuvimos más temprano? ¿Ya? Y para eso los estudiosos aquí recurren a los manuscritos, ¿ya? A los manuscritos más tempranos, ¿ya? Y en el mundo de los manuscritos, la gente que se dedica a este tema, se le llama la crítica textual, son gente que para poder entender bien y para poder ordenar bien este tema del manuscrito, porque el Nuevo Testamento es el libro del mundo que tiene más manuscritos que existe en el mundo, o sea, tiene montones. Entonces tienen que clasificar y con estudios llegar a la conclusión cuál es más antiguo, ya con ciertos procesos químicos y todo el tema, ¿ya? Y hasta el día de hoy se sabe y se reconoce que el más o los más antiguos es uno que le llaman el P75, ya le ponen por P de papiro, ¿ya? P75, ¿ya? Así le llaman, P75. Y en ese P75 lo que uno va a encontrar ahí tempranamente son los evangelios, 4 evangelios. Están los 4 evangelios, nos dice, y está cierto también algunas partes de otros documentos, ¿ya? Y también el otro es el P45, que le llaman también, que también tiene todos los evangelios y el libro de los hechos, ¿ya? Ese es el otro documento que se le conoce como el P45, ¿ya? Esos 2 manuscritos son la evidencia que existe para decir que tempranamente la iglesia tenía los evangelios y el libro de los hechos. Eso es lo primero que uno puede encontrar y ver que en las comunidades cristianas, o sea, entre la iglesia, se iban pasando esto. Y podemos saber y decir, ya, eso es lo que hay. Y el otro argumento que se le da es que un caballero llamado Tasiano escribió un documento en donde trató de armonizar los 4 evangelios, ¿ya? Y en ese documento, entonces, como era temprano también, estamos hablando aquí de los años 100 a 200 BP, ¿cierto? Era temprano, entonces ese documento también daba testimonio de que los evangelios ya eran leídos, ya eran repetidos, ya eran memorizados, ya eran transmitidos por las iglesias. Por tanto, podemos decir no había problema en aceptar los evangelios y el libro de los hechos como los documentos más tempranos que uno puede encontrar en la escritura. ¿Ya? Entonces, digamos, esa sería la primera etapa, digamos, la etapa primera de donde se establecía o donde se reconocía el cambio, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende lo que les explico? ¿Comentarios, dudas? Recuerden que si tienen, pueden hacerlas sin problema, ¿ya? Entonces, esta sería, digamos, la primera etapa, ¿ya? Después tenemos la etapa 2, entonces, donde la iglesia empieza a tener ciertos problemas, ¿ya? ¿Cuáles son estos problemas? Primero, mueren los apóstoles.
Aquí tenemos todavía vivos los apóstoles. Uno podía recurrir. En el 90 se dice que Juan en la isla de Patmos, ¿cierto?, muere, exiliado en Apocalipsis. Pero después de eso muere. Y eso va a crear un gran problema. Porque al morir los apóstoles, la pregunta va a ser, ¿cómo sabemos que esos documentos vienen de los apóstoles? ¿Cierto? Esa sería la pregunta. ¿Cómo sabemos que la carta que yo estoy leyendo ahora es una carta que viene de los apóstoles? Entonces, ¿qué pasó ahí? Los apóstoles formaron discípulos. Ya como dice 2 Timoteo 2:2, ¿cierto? Que lo que se le ha entregado a estos hombres, preparen a otros hombres fieles, para que esos hombres fieles preparen a otros hombres fieles. ¿Ya? Que es lo que se le ha llamado a veces la sucesión apostólica. O sea, se fue transmitiendo lo que ellos aprendieron del Señor y se lo entregaron a ciertos discípulos, y esos ciertos discípulos le seguían entregando esas verdades a los demás. ¿Ya? Entre esos, por ejemplo, se encuentran nombres como Clemente, Ignacio, Policarpo, ya nombres que quizás no nos suenan mucho, pero esos eran los nombres de esos hermanos en ese tiempo. Entonces ellos tenían que decir, miren, nosotros recibimos esto de los apóstoles, recibimos esta enseñanza de los apóstoles, por tanto ellos eran considerados como importantes a la hora de establecer o de conversar y decir, ¿es verdad que Pablo escribió esta carta? Entonces le escribían, oye Clemente, ¿es verdad que Pablo escribió esta carta? Sí, sí, yo estaba ahí cuando escribió esta carta. Oye Policarpo, ¿es verdad que Pablo o Pedro escribió esta carta? Sí, sí, yo estaba ahí. Así que sí, él escribió esa carta. Y así, entonces, para enfrentar el tema de la muerte de los apóstoles, tuvieron que dar respuesta. ¿Por qué? Bueno, había unos grandes problemas que empezaron a darse en esta etapa 2, que fue, aparte de la muerte de los apóstoles, obviamente, fue las herejías. O sea, empezaron a aparecer personas que decían, oye, ¿sabes qué? Judas en verdad no fue malo, Judas fue bueno. ¿Cómo? Sí, y escribió un evangelio, el evangelio de Judas, que salió en la tele y seguramente la habrán visto alguna vez. Y hasta el día de hoy la gente lo usa y dice, no, si hay otro evangelio aparte del evangelio, ¿no? Me imagino que lo han escuchado. Bueno, ¿cuál es la respuesta para decir que ese evangelio, supuesto evangelio, es un evangelio realmente no correcto? Bueno, es entender esto, conocer esta información. Cuando yo discuto con una persona y la estoy evangelizando y una persona me dice, no, pero hay otro evangelio. A ver, ¿cuál? ¿Cuál otro evangelio? No, el evangelio de Judas. Ok, ¿cuándo fue escrito el evangelio de Judas y por quién fue escrito el evangelio de Judas? Esa es la pregunta. Y la respuesta a eso es que sí, fue escrito, pero no fue escrito por nadie cercano a los apóstoles, ni tampoco fue escrito de forma temprana. Por eso es importante saber cuando los documentos son tempranos. O sea, fue escrito, pero fue escrito como en el siglo IV, siglo III, donde ya el evangelio y la iglesia empezó a extenderse y empezaron a nacer herejías, o sea, falsas enseñanzas que trataban de distorsionar el mensaje del evangelio. Y uno de los más famosos relacionado con este tema del canon fue el señor Marción. El señor Marción fue un caballero que fue un gnóstico. Gnóstico es un movimiento que decía que lo físico es algo malo y lo espiritual o no físico es algo bueno. ¿Qué implicancia trae eso? La implicancia que trae eso es negar la encarnación, porque diríamos que entonces Jesús no podría encarnarse, porque si se encarnó en un cuerpo humano, eso sería algo malo, porque el cuerpo es algo malo. También negaba la resurrección, porque si Jesús resucitó en carne y la carne es algo malo, no podría considerarse como algo para él, para su mente, como algo bueno. ¿Ya? Ese fue uno de los primeros desafíos que la iglesia tuvo que enfrentar. ¿Ya? Marción. Y Marción lo que hizo es armar su propio canon. ¿Ya? Él armó su propio canon. Dijo, a ver, vamos a hacer una lista de libros. Y en esa lista de libros vamos a incluir cosas que yo pienso que están bien y cosas que están mal. ¿Ya? Y él lo que hizo fue entonces hacer su propio canon, y en este canon él despreció el evangelio de Lucas, porque según él estaba distorsionado, y también rechazó las cartas de Pablo, porque dijo, estas cartas de Pablo, ¿saben qué? No, este Pablo andaba por inventando cosas raras, así que eliminamos. Este es el canon de la escritura que yo le entregué. Entonces, como él hizo su propio canon, la iglesia se vio presionada a poder definir con más precisión el canon. Entonces, la herejía, como han dicho algunos estudiosos, la herejía siempre ha ayudado a la iglesia a definirse más precisamente. Eso es lo que siempre ha pasado. La herejía ayuda a la iglesia a que nos definamos con mayor precisión
en punto. Hay procesos de pensar, hay procesos de reflexionar, por supuesto, pero cuando se llega a una conclusión, se establece la conclusión. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasó en el tema con este caballero llamado Marción. Entonces tuvieron que enfrentarse y decir, bueno, ¿cuáles entonces son los escritos? Empezó a pensar la iglesia, porque este hereje empezó a expandir su doctrina, su enseñanza, y la iglesia empezó a decir, oye, pero hay que definir entonces qué libros son inspirados, qué libros no son inspirados. ¿Qué criterios tenemos? Bueno, tenemos a los discípulos de los apóstoles, preguntémosle a ellos. Y también, ¿cierto? Esos discípulos también escribían ciertas cosas para la iglesia, para el bienestar de la iglesia, escritos que ayudaban a la iglesia a pensar, ¿ya? Entonces se vio enfrentada a la iglesia a eso. Otro problema que se vio aquí en la segunda etapa fue la persecución. Bueno, la iglesia, desde el libro de los Hechos podemos ver que la perseguían, ¿cierto? Por predicar el mensaje del Evangelio, la iglesia era perseguida constantemente. Podemos ver a Pedro y a Juan que le impiden que ellos prediquen el Evangelio varias veces, pero también vemos aquí que la persecución fue cada día en mayor aumento, de tal manera que esta iglesia se vio presionada a poder decir, bueno, ¿qué es realmente el canon? ¿Qué es realmente la enseñanza que nosotros entendemos? Vamos a esperar que entre mi hermano detrás. Hola, hermano. Hola. Bueno, entonces la iglesia se vio enfrentada a la persecución y tuvo que pensar cómo reaccionar ante esto. Porque hubo un perseguidor, quizá dicen que uno de los más crueles, aunque Nerón está por ganarse el premio, pero Diocleciano fue un caballero que dijo, voy a perseguir a la iglesia de tal manera que voy a obligarles a que quemen la Biblia. Entonces no solo los persiguió y mató a los cristianos, lo cual había sido muy común como les decía desde el principio, sino que además les dijo, voy a obligarlos a quemar la Biblia. Y entonces los manuscritos, que eran muy pocos, eran perseguidos a los cristianos y se les obligaba a que se les quemaran esos documentos. Entonces la iglesia se vio enfrentada a cómo reaccionar frente a eso, cómo poder enfrentarse ante eso. Y nuevamente la iglesia tuvo que pensar y decir, ¿cómo definimos el canon? ¿Qué decimos? ¿Qué libros son y qué libros no son? ¿Qué libros tenemos que afirmar y qué libros tenemos que desechar? ¿Ya? Entonces, en la segunda etapa, la iglesia se vio enfrentada a las herejías, especialmente al señor Marción, ¿ya? Así que nunca pongan ese nombre, ¿ya? Y a la persecución, ¿ya? Que fue el otro factor. Una evidencia que tenemos en este contexto de la segunda etapa para poder responder y decir, bueno, ¿qué libro entonces teníamos más o menos en esta etapa? Es un documento que descubrieron como 1900, más o menos 1800, llegando a 1900, que ahora se le conoce como el Canon Muratori. Ya Muratori porque el caballero era italiano y ese era el apellido de él, y le pusieron Muratori. ¿Ya? Y en ese documento, que es un documento muy importante para el debate del canon del Nuevo Testamento, ¿ya? En ese documento, entonces, el Canon Muratori es un fragmento que presenta lo siguiente, presenta los 4 evangelios, menciona a Lucas, a Juan como la parte más grande, a Hechos, las 3 epístolas de Pablo, primera y segunda de Juan, y Judas, y posiblemente, porque está cortado el documento, posiblemente Apocalipsis. Ya decimos posiblemente porque Apocalipsis siempre fue un tema de discusión. ¿Ya? Hasta el día de hoy es la interpretación, pero antiguamente fue si incluirlo o no incluirlo. ¿Ya? Esa fue una de las discusiones, porque uno de los documentos que está más tardío también. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, hermanos, la segunda etapa. ¿Ya? La segunda etapa de lo que sería el tema del canon. ¿Ya? Preguntas, comentarios, si no se entendió algo. Yo sé que esto puede ser mucha información, entonces la idea es que si es que algo no se entendió en lo que les estoy explicando, puedan preguntar para poder entender. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta sobre...? Mamá, como para cortar, eso quiere decir entonces que todo lo que es el Nuevo Testamento podemos decir que son reales, son inspirados, ¿no es cierto? Toda confianza, producto de que lo escribieron, obviamente se entiende, de los apóstoles. Una vez que muere Juan, ¿cierto? Ahí hubo una preocupación, pero entendemos que aquellos que quedaron, ¿cierto? Como los escribas, que podríamos decir y aquellos colaboradores que tuvieron los apóstoles, en este caso Pablo, quedaron evidencias en donde podíamos nosotros hoy entender de que lo que está escrito es inspirado porque
fue, ¿no es cierto? Y está el testimonio de los apóstoles. Correcto, Entonces, sí. eso le da credibilidad aún mayor al Nuevo Testamento. Sí, no estamos discutiendo necesariamente aquí la inspiración de los libros, por si acaso, eso es algo que creemos como iglesia, sino lo que estoy relatando aquí es el proceso histórico en cómo se llegó a discernir y a aceptar la lista de libros del Nuevo Testamento, ¿ya? Solo para aclarar eso, ¿ya? O sea, es un proceso histórico. La Biblia, por supuesto, la tenemos hoy en nuestras manos y es la palabra de Dios, no hay discusión de eso. Pero el tema es, ¿cómo fue ese proceso para que nosotros tengamos este libro? Y para que digamos, estos son los libros inspirados que el Señor ha dado para decir, es la palabra de Dios, ¿ya? Entonces eso es lo que estoy explicándole en el proceso, porque la Biblia, el Señor la reveló, pero la reveló en procesos, en contextos históricos por personas de carne y hueso como nosotros, que escribieron, que fueron inspiradas, que fueron guiadas en ciertos contextos diferentes, y la palabra de Dios, ¿cierto?, dio luz. Para que nosotros llegáramos a la traducción que tenemos hoy, lo mismo, ¿cierto? Hubo debate entre medio, cómo traducir ciertas palabras, qué criterio establecer para que tengamos estas palabras, e incluso hoy tenemos distintas versiones, pero la esencia de la verdad está en sí, pero hay cierta diferencia, ¿cierto?, en las versiones de cómo traducir ciertas cosas, ¿ya? Entonces, no se discute la inspiración de la Biblia, sino que lo que estamos explicando es el proceso, ¿ya? El proceso histórico de cómo se fue formando y desarrollando el tema del canon de la Escritura, ¿ok? Pero una buena pregunta ahí, mi hermano, ¿vale? ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, mis hermanos, que no se entienda? Estoy viéndolo en etapas para que veamos cómo se fue formando, pero acá faltó el Muratori. Canon Muratori, que es el documento que les decía, donde tenemos la lista de libros más antigua, como evidencia, la tenemos ahí. Me refiero a lista completa, comillas, completa, ¿ya? Porque hay otra evidencia que ya les dije al principio. Tenemos la misma Biblia, cartas que estaban circulando, vimos pasajes de la Biblia, tenemos los papiros más antiguos, el P75, P45, que se le ponen esos nombres a los papiros para decir, estos tienen ciertos libros, y el famoso Tasiano, que se conoce como alguien que también dio cierta evidencia o proveyó cierta evidencia de esto es lo que está en el Nuevo Testamento, ¿ya? Esa es la primera etapa, o sea, vamos a hablar aquí de años 100, 150 pp, y después aquí de 150 a 250 pp, ¿ya? Son las etapas de cómo se fue desarrollando el tema del canon, ¿ya? Y voy a borrar, que haría la última etapa de este proceso histórico, que sería la etapa en donde aparecía lo que decía nuestro hermano Marcos al principio, que es el tema de los concilios. ¿Ya? Bueno, los concilios siempre existieron desde muy temprano. Hechos capítulo 15, el primero, lo tenemos en la misma Biblia. Un concilio, ¿cierto?, es cuando se juntan la mayoría de obispos cristianos, o pastores como le llamamos hoy, y tratan de discernir una enseñanza para poder ver si es que esa enseñanza es correcta, ¿ya? Y después de ese concilio de Hechos 15 hubo muchos concilios que son concilios regionales, ¿ya? Que se juntaban por región, así como hoy podríamos pensar, ¿cierto? La quinta región, la sexta región, la región metropolitana, etc., ¿ya? Se juntaban y trataban de discutir ciertas cosas para llegar a una conclusión, ¿ya? Eso es lo que se hacía muy comúnmente en los primeros siglos. Para nosotros es algo extraño, especialmente para los bautistas, ¿ya? Pero para otras denominaciones no es muy extraño. O sea, está el mundo anglicano, luterano y la otra parte de la cristiandad, como los católicos romanos, los ortodoxos, para ellos es muy común eso, ¿ya? Pero los bautistas, que seguimos también la herencia de la tradición cristiana, los concilios fueron algo común y correcto, ¿ya? Pero uno de los autores importantes, digamos, en esta etapa, ya en la tercera etapa, fue Eusebio, ¿ya? Eusebio de Cesarea es el primer historiador de la Iglesia cristiana. Incluso yo les recomendaría que leyeran el libro Historia Eclesiástica, que ahí es donde hay muchos datos de discusiones de canon, discusiones de las cosas que se entendían, discusiones con los judíos, etc., ¿ya? Entonces ahí en ese libro lo que hace Eusebio es dar 3 categorías de los libros que estaban circulando en ese libro, ¿ya? Lo divide en 3 categorías para decir, mira, esto es lo que hay en ese libro, ¿ya? Están los libros reconocidos, los libros disputados
y los libros espurios, o sea, falsos. ¿Ya? En los libros reconocidos, ¿cierto? Él establece y dice que en ese tiempo estaban los evangelios, Hechos, las cartas de Pablo, primera de Juan, primera de Pedro, Apocalipsis, aunque él mismo rechazó Apocalipsis, ¿ya? Pero dice que en ese tiempo estaban reconocidos esos todos dentro de la iglesia, ¿ya? Los que eran disputados, o sea, los que había dudas, no estaban muy seguros si estaban o no estaban, era Santiago siempre ha sido parte de la discusión, fue con Lutero también, Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, ¿ya? Esos eran libros disputados, o sea, donde habían dudas, donde no estaban completamente seguros o no había acuerdo entre todas las comunidades de la iglesia de los primeros siglos, ¿ya? Y los que eran vistos como espurios o falsos eran Hechos de Pablo, ¿ya? ¿Han leído Hechos de Pablo? Bueno, está en internet, ¿ya? Hechos de Pablo, un documento que supuestamente escribió el apóstol Pablo. Ya aquí volvemos para atrás un poquito cuando les dije que hubo un grupo, se llamaba los gnósticos, que empezaron a escribir documentos diciendo supuestamente que eran de los apóstoles. Ahí es donde está el Evangelio de Judas, que salió en la tele, History Channel, y seguramente han visto eso. Pero por eso es bueno conocer esto, porque cuando tú discutes con una persona y te saca eso y te dice no, que el Evangelio de Judas es un libro que en verdad fue escrito y todo el tema, y si tú conoces esto, tú le dices, no es así. Ese libro es tardío, es un libro escrito por un grupo que no era aceptado por la iglesia, y por tanto no puedo aceptarlo como palabra de Dios, es un documento falso. ¿Me entiendes? Entonces, si tú tienes tus argumentos, puedes fácilmente decirle, y por eso aquí como iglesia lo estamos haciendo para que estemos preparados y profundicemos en lo que entendemos como canon, ¿ya? Entonces, fue rechazado ese, también fue rechazado El Pastor de Hermas. ¿Has leído El Pastor de Hermas? No creo. ¿Ya? Pero si alguien lo ha leído, genial. El Pastor de Hermas es un buen libro, yo lo he leído, muy interesante, muy loco, así, tiene muchas visiones extrañas. ¿Ya? Pero ese libro, por la iglesia, por mucho era aceptado como palabra de Dios para algunos. ¿Por qué? Porque tenía muchas alusiones a la Biblia y tenía muchas visiones así parecidas al libro de Daniel o al libro de Ezequiel o al libro de Apocalipsis. Entonces cuando uno ve ese libro se encuentra con que hay ciertas cosas o ciertas alusiones. Entonces muchas iglesias en ese tiempo lo consideraban como un libro válido, ¿ya? Como un libro inspirado, ¿ya? Pero Eusebio dice, ¿saben qué? Es un libro espurio, o sea, no un libro inspirado, no un libro que es palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos aceptarlo, ¿ya? Pero, como les decía, no hay problema si uno quiere leer esos libros, siempre que uno entienda que no son libros inspirados, ¿ya? Y uno tenga un criterio para analizar, ¿ya? Al igual como lo hacemos hoy cuando leemos otros libros, como les decía, ¿cierto? Como leemos a teólogos como Piper, Sproul, MacArthur, etc. ¿Ya? Sabemos que son buenos libros, pero no son palabra de Dios, ¿ya? La palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, bueno, Eusebio rechaza ese, también rechaza la epístola de Bernabé, igual es una buena epístola, y la Linaché, que también es un documento muy aceptado, fue muy conocido en la iglesia al principio, que es un documento que se usaba mucho en la iglesia, pero se reconocía como un buen libro, pero no como palabra de Dios, ¿ya? Entonces él hizo esa distinción, ¿ya? Los que eran palabra de Dios, los que había dudas y los que eran rechazados como no palabra de Dios, ¿ya? Bueno, y después de ahí en adelante, ¿cierto? Después de Eusebio, tenemos entonces después los concilios, ¿ya? Concilios, como les dije, regionales y concilios, vamos a decirlo así, internacionales, ¿ya? El más conocido concilio internacional fue el concilio de Nicea, ¿ya? Año 325, fue el primer concilio ecuménico que se le llama, ¿ya? Ecuménico, hoy en día también tenemos prejuicio de esa palabra, pero ecuménico es todo el mundo conocido. Entonces, fue el primer concilio universal donde la cristiandad se reunió, y se reunió porque había una persona que enseñaba algo que era falso sobre Jesús, que decía que Jesús no es Dios, y por tanto se tuvo que responder a eso de que Jesús no es Dios y decir que esa era una enseñanza herética, o sea, que se desvía de lo que la Escritura dice, ¿ya? Entonces se estableció ahí el credo niceno, ¿ya? Que es el credo que toda la iglesia hoy en día acepta como la correcta interpretación de la Biblia, ¿ya? Ese fue uno de esos, ¿ya? Y ahí también hubo ciertos comentarios sobre el canon, pero no se definió todo, sino que lo que se estableció más adelante fueron en los concilios regionales, ¿ya? En el año 373 está el concilio de la Odisea, donde reconoció todos los libros que hoy tenemos, los 27, a excepción de Apocalipsis, ¿ya? Nuevamente, Apocalipsis siempre en duda, ¿ya? Estaba ahí como peleado, pero reconoció todo. Después hubo dos concilios regionales que afirmaron los 27 libros, que es el concilio de Hipona
y el concilio de Cartago. ¿Ya? Esos dos concilios regionales, ¿ya? Que fueron concilios de esa época, finalmente dijeron y reconocieron, ¿saben qué? Hay 27 libros. ¿Ya? Vamos a decir aquí, regionales. ¿Ya? Los concilios regionales aceptan y reconocen los 27 libros. ¿Ya? Pero fíjense que llegan a esa conclusión después de todo este proceso. ¿Verdad? Si piensan en las tres etapas, primero la iglesia tuvo que discernir los libros que estaban andando por ahí. Luego tuvo que enfrentarse a la herejía para tratar de definir. Después tuvo que enfrentarse a la persecución para tratar de decir ya que no quemen los libros, definamos luego qué creemos. Después tenemos el descubrimiento del Canon Muratori, que es un documento que nos muestra la lista que había en ese tiempo. Después de eso llegamos a los concilios, en donde los concilios, ¿cierto?, nos muestran y nos definen más qué cosas o qué libros deberían verse como libros inspirados. Y ahí llegamos, ¿cierto?, a la lista de 27. Y por eso les decía que esto es un proceso histórico. ¿Ya? Fue un proceso, fue años de discernir, años de pensar, años de orar para poder entender cuáles son los libros de la Biblia. ¿Ya? Bueno, hasta ahí el tema histórico. No sé si tienen alguna pregunta. Toda esta información, por supuesto, la pueden comprobar ustedes, no hay ningún problema. Esa es la idea, estudiar y pensar la escritura. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido? Así es como finalmente se llega a reconocer el canon. ¿Ya? Los católicos romanos, por ejemplo, aquí argumentan que ellos establecieron el canon. ¿Ya? Generalmente con los concilios que les nombré, de Hipona y de Cartago, ¿ya? Ellos argumentan eso, pero como ya les mostré, en verdad fue un proceso. No es que una iglesia vino y dijo, estos son los libros, sino que la iglesia con el tiempo tuvo que ir discerniendo, analizando, orando, hasta llegar a una conclusión. Nos gustaría que fuera más fácil siempre, ¿cierto? Pero los procesos son así, esa es la parte de la vida cristiana, son procesos en donde se va desarrollando las cosas hasta llegar finalmente a una conclusión. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Ya, entonces terminemos con los criterios. ¿Cuáles fueron entonces los criterios para establecer que una cosa es palabra de Dios o no es palabra de Dios? ¿Ya? Lo primero, y ya lo nombramos, ¿cierto? Apóstoles. Los apóstoles fueron claves, porque la pregunta era, ¿quién escribió esa carta? Cuando andaba circulando, ¿quién escribió esa carta? ¿Ya? Hoy en día en los estudios modernos de teología hay mucha discusión siempre sobre eso, pero la iglesia históricamente ha creído que las cartas fueron de Pablo, las cartas fueron de Pedro, las cartas ya para nosotros no hay duda. ¿Ya? Entonces, el criterio para la iglesia al principio era ese: ¿quién escribió la carta? Si era de Pablo, si era de Pedro, no había mucho problema. ¿Por qué Apocalipsis es más discutido? Porque el Juan que dicen ahí, ¿cierto?, que cree que el Juan que estuvo en la isla de Patmos, no todos estaban tan seguros. Entonces eso creaba cierta discusión. ¿Por qué Santiago también? Porque Santiago también, el hermano de Jesús, dice al principio, pero no todos estaban tan seguros. Y eso creaba ciertas dudas, realmente, de los apóstoles. ¿Por qué Mateo sí? Porque se creía por tradición que fue Mateo. Marcos estuvo con Pedro, Juan el Evangelio de Juan, ¿cierto? Entonces hay seguridad. Lucas fue quien viajó con Pablo, ¿cierto?, en los viajes de Pablo. Entonces, se dan cuenta, todos estaban relacionados, o era de los apóstoles o estaba cerca de los apóstoles. Y eso le daba seguridad. ¿Por qué? Porque habían otras personas que también escribían cartas inspiradas y enseñaban cosas que no eran conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacían esos criterios? Tenían que ser, entonces, libros que fueran o vinieran con el nombre de los apóstoles. ¿Ya? Lo segundo es que la teología o la enseñanza, digamos, desde temprano se empezó a explicar qué es el Evangelio, qué es la iglesia, ¿cierto? Los catecúmenos, o sea, los discipulados que le decimos hoy, se empezó a enseñar qué es la iglesia, quién es Jesucristo, cuál es su naturaleza, qué es la Trinidad y todas esas cosas. Entonces, esa doctrina era doctrina que no se podía después contradecir. Si yo encontraba una carta donde dijera algo contrario a la doctrina que ya había recibido, entonces no podía aceptarla. Por eso Pablo insiste siempre: mantenga la sana doctrina. Si es que le llega una carta que es contrario a lo que yo le enseño, no la acepten, ¿cierto? En las diversas cartas de los apóstoles encontramos eso, y lo encontramos porque había mucha falsa enseñanza que trataban de decir que estas cosas eran de verdad de Dios, pero no venían de Dios.
y eran doctrinas completamente erradas, ¿ya? Como los que le conté del Evangelio de Judas, o hay otros donde supuestamente Jesús se casó con María Magdalena, ¿cierto? Esas cosas hasta el día de hoy las escuchamos, pero eso viene desde los primeros siglos, donde se intentó distorsionar el mensaje del Evangelio. Por tanto, un criterio importante era eso, el criterio de que fuera una teología que no contradice la palabra del Señor, ¿ya? Y el tercero era el uso en la iglesia, ¿ya? Este era un poquito más, digamos, gris, ¿ya? Porque el uso en la iglesia dependía un poquito, ¿ya? Especialmente que las comunicaciones no eran como ahora, un WhatsApp y ya te aviso cómo está la cosa, sino que las cartas, tratar de entender, saber cómo iban ciertas cosas por aquí y por allá, hacía que costara, ¿cierto? Hacía que fuera una dificultad saber qué carta era aceptada por la iglesia o qué carta era reconocida por la iglesia, ¿ya? Entonces, algunas iglesias, por ejemplo las del Oriente, aceptaban 26 libros y tenían siempre en duda Apocalipsis, ¿ya? Entonces ahí era por qué, había que discutir por qué pasaba eso. En cambio, en el Occidente, la iglesia en general leía todas las cartas, e incluso en algunas iglesias, como les dije, leían otras cartas, como el Pastor de Hermas, como la Viraché, y la pregunta que surgía era, ¿son cartas inspiradas? ¿Son libros inspirados? ¿Son libros que deberíamos considerar como palabra de Dios? ¿O deberíamos simplemente despreciarlos? ¿Ya? Entonces, esos fueron parte de los tres criterios que se fueron dando. Y después, con los siglos, obviamente, se fue estableciendo el criterio de la tradición. Bueno, aquí tradición, aquí para los que nos acompañan por primera vez, vuelvo a recordar que la tradición en la Biblia no se ve solo de forma negativa, que es lo que generalmente más nos transmiten en el mundo evangélico. La tradición en la misma Biblia se ve también de forma positiva. ¿Cuál es la tradición de forma positiva? Es la tradición que recibieron los apóstoles de forma oral, enseñanza de forma oral, y después le transmitieron a los discípulos. Sus discípulos, Clemente, Policarpo y todo ello, nombre raro, ¿ya? Y ellos mantuvieron entonces la tradición. Y esa tradición, que por supuesto puede ser distorsionada, por eso la escritura filtra la tradición, la escritura debe filtrar la tradición. Entonces analizamos las cosas a través de la escritura, lo que la tradición nos dice. Pero si la tradición está correcta, la aceptamos. Por ejemplo, ¿qué es tradición para nosotros hoy que aceptamos y que no está explícitamente en la Biblia? La Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia. No es una palabra bíblica que uno lea la Biblia y diga, eres Trinidad. Sino que, ¿qué hacemos? Estudiamos el texto bíblico, extraemos la enseñanza, ¿cierto? Tenemos el principio, pero después la formulación más exacta, más precisa, se fue dando en el tiempo con la tradición. Ya, bueno, aquí en la iglesia vamos a llegar, Dios mediante, junto a mi hermano Marco, a estudiar, ¿cierto?, lo que es la Trinidad y ver cómo fueron sus formulaciones y todo eso más adelante, ¿ya? Pero el punto es que, fíjense que la tradición después cobró peso, ¿ya? Tomó peso. Ahora, ¿la tradición es buena? Sí, pero hay que filtrarla con la Biblia. La tradición no es infalible. La única infalible es la palabra de Dios. Amén. ¿Ya? Eso sí, tenemos que tener bien claro, ¿ya? Es buena la tradición, sí, pero hay que filtrar con lo que la Escritura nos dice, ¿ya? Eso, digamos, serían los criterios, digamos, para pensar el tema del canto, ¿ya? ¿Alguna consulta, pregunta, reflexión, comentario? No hay problema. Sí, hermano. El libro de los hebreos, entonces, como el autor es un poco como desconocido, entraría como por teología y uso de la iglesia. Buena pregunta, sí. Olvidé nombrar Hebreo. Pero sí, Hebreo fue disputado. Fue disputado exactamente por eso. Porque no se estaba seguro que fuera el apóstol Pablo. Ahora, en los primeros siglos sí hubo gente que creyó que era del apóstol Pablo. Hubo gente, sí, porque al final habla de Timoteo, por ejemplo, cita a Timoteo. Entonces, algunos dicen, no, si era el apóstol Pablo que escribe ese libro. Pero también siempre hubo dudas si realmente Pablo escribió el libro de Hebreos. Hasta el día de hoy todavía es un tema disputado entre los cristianos. Algunos creen que sí, otros creen que no, otros creen que otros, ¿ya? Entonces, claro, entró en la disputa, así como Santiago y Apocalipsis, pero finalmente, por teología, correctamente fue entrado, aceptado. Y después la tradición igual lo reconoce como un libro que no enseña nada contrario a la Escritura, sino que, al contrario, es muy bueno, porque lo que hace es mostrarnos cómo lo del antiguo pacto muere y cómo el nuevo pacto, ¿cierto?, da a luz una nueva realidad. ¿Ya? Entonces, de esa manera fue aceptado. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Dudas? ¿Comentarios al respecto?
Bien, bueno, esto fue entonces, hermanos, el canon del Nuevo Testamento. Vimos la semana pasada el canon del Antiguo Testamento con mi hermano Marcos, el problema que hubo, ¿cierto? Y cómo los cristianos protestantes hemos aceptado el canon que viene de los judíos, ¿cierto? La división tripartita que viene. Por otro lado, los católicos y los ortodoxos aceptan que viene de la Septuaginta, ¿cierto? Que finalmente llega a un número diferente de libros. Para nosotros son 39, para la Iglesia Católica y los ortodoxos son 46, ¿ya? En el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay más acuerdo, todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Que son 27, ¿ya? 27 libros que el Señor nos inspiró y desde temprano la Iglesia los reconoció y fueron usados en la Iglesia, fueron practicados en la Iglesia y fueron leídos, y hasta el día de hoy, ¿cierto? Creemos que son 27. Otros libros que hayan pueden ser de edificación, algunos libros como la Didache y cosas así, podemos leerlas, son buenos, sirven, sí, pero no son palabra de Dios, ¿ya? Y los que son falsos, que ustedes se van a encontrar cuando prediquen, ¿cierto? El Evangelio de María Magdalena, Judas y todas esas cosas, ya son distorsiones obviamente de la palabra del Señor, y que intentó manipular las enseñanzas de los apóstoles diciendo que venían de los apóstoles para infiltrar doctrinas heréticas que la Iglesia muy temprano rechazó también, ¿ya? Eso sería, hermanos. Vamos a orar entonces, si es que no hay alguna otra consulta, para dar por finalizada esta clase. Señor, te queremos agradecer esta mañana. Gracias porque podemos, Señor, pensar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a meditar en ella. Te pedimos, Padre, que seas tú dirigiéndonos y guiándonos, Señor, para poder ser guiados por ella, por tu palabra que es verdadera, que es fiel, y que nos ayuda, Señor, a vivir cada día de forma más santa delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque en medio de todo este proceso, que puede parecernos, Señor, difícil, que puede parecernos largo a veces, Señor, fue un proceso que tú guiaste, Señor. Un proceso donde el Espíritu Santo estuvo en cada uno de los creyentes para poder guiarnos a discernir, Señor, lo que es la verdadera lista de tu palabra, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a conocerla, pero para poder, Señor, practicarla, vivirla y para poder honrarte en todas las cosas, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te agradecemos, Señor, por todo esto. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bueno, para la visita, el culto empieza a las 11:30, así que podemos saludarnos ahora, ¿ya?